Nosotras somos Rescatados. ¿Cómo les fue esta semana? bien. Yo muy bien, la verdad. Creo que esta ha sido una de las mejores semanas desde que empezamos a grabar el podcast. Sí, total. Wow. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué tienen que agradecer? O sea, ¿qué pasó de pronto esta semana? O algo que ustedes digan, Dios, gracias. Yo tengo dos cosas y la primera es que para los que no saben, mi papá está hospitalizado y ya salió, entonces súper bien. Y la segunda es que puedo volver a mi trabajo, entonces ya tengo plata. Súper importante, la verdad. Sí, total. No, yo estoy agradecida también por otras cosas. La primera, porque mi papá empezó un nuevo trabajo y ha sido de mucha bendición para mi familia. Y la segunda es por ustedes. Lo amo. Y yo por plata. Ella, interés. No, pero sí, esta semana, o sea, hemos pasado semanas duras y creo que esta semana ya fue como la que nos nivelamos y me lleva a reflexionar y decir, wow, o sea, qué niñas tan lindas. Ya lo estamos logrando, Ay, chicos. me encanta. Cada una tiene su... ¿Tú por qué estás agradecida? No, yo agradezco, tengo tantas cosas por qué agradecer, pero diría yo primero, mi familia se está estabilizando otra vez, como que ya hay más equilibrio, hay más paz, entonces eso, recarga muchísimo. Sí. Y lo segundo es por el podcast, la verdad, o sea, vi como las estadísticas y yo dije, Dios, gracias, porque aunque sean pocas personas comparadas a millones de personas, yo digo, son esa cantidad de personas que están recibiendo. Total, no, y yo me he puesto a pensar y uno dice, ok, 30 vistas, pero Dios en el monte de los Olivos que Jesús predicó a las personas, yo me imagino que eran máximo 100 personas y nosotros ya nos ven más de 100 personas. Sí, chicos. Sí, el primer capítulo tuvo como 300 y piola. Pero qué vergüenza. No, y que yo vi un video, un TikTok que me marcó muchísimo y decía, es que son poquitas vistas. Y empezaba a mostrar como los auditorios con cierta cantidad de personas y yo decía, eso es muchísimo. O sea, imagínate hablarle en persona a esa cantidad de personas. Sí, según lo que ya podríamos llenar un restaurante. Ay, sí. Eso está genial. Bueno, les quiero hacer una pregunta. ¿Para qué funciona esto? Esto es un iPad, por cierto. Para tener información. Ok, ¿tú qué opinas? Para comunicar, grabar. ¿Esas son todas las funciones de este dispositivo? No. Ok. Vale, es la dueña del iPad. Vale, ¿tú aprovechas todo el potencial de esto? No, o sea, al 100% no, hay muchas cosas que desconozco. Ok, perfecto. Si esto pasa con un dispositivo del que somos propietarios, ¿sí? Un smartphone, una tablet, cualquier cosa, ¿por qué creemos que nosotros vamos a saber todo a la perfección de lo que nosotros debemos hacer o las cosas que podemos hacer en el mundo? O sea, es súper ilógico. Yo no aprovecho el máximo potencial de mi teléfono porque todavía hay cosas que yo ni sé dónde están. O sea, yo veo videos y yo como... ¿Cómo lo sacan? O sea, sí, incluso mejorar la cámara. Pero entonces sí pasa eso porque nosotros tenemos esa tendencia a decir como, ¿para qué soy buena? Y es que yo no sé, yo me quedé atrasada en el mundo, o sea, ¿por qué? Esto va muy pegado con el tema de hoy, como vieron en el título, hoy vamos a ver el tema de propósito. Entonces, es un tema muy grande, sí, que tiene muchas ramas, pero si se logra explicar, lo vamos a poder entender todos bien. Quiero empezar con el qué es el propósito, ¿sí? Nuestro propósito es la promesa con la cual Dios nos mandó a este mundo para cumplirla acá. Entonces, en el Salmo 138:8 dice, el Señor cumplirá su propósito en mí, tu gran amor perdurará para siempre y no abandonarás la obra de tus manos. Amén. Yo quiero preguntarles si en algún punto ustedes han dicho, estoy perdida aquí, no sé qué estoy haciendo en la vida. Obvio. Sí, yo creo que eso pasa en los momentos de crisis. A veces uno está rodeado de mucha gente y dice, ay, es que está cumpliendo esto. Por ejemplo, yo en mi edad ya es como, ya voy a entrar a la universidad, entonces todos es como, ¿qué vas a estudiar? O imagínate que ya empecé a estudiar, entonces ya inicié a trabajar y uno como, yo no hago nada. Sí, y uno dice como, es que cada persona encuentra la manera de saber en qué puede ser útil. Y a veces uno dice como, yo no tengo potencial, o sea. Sí, ¿y tú lo has pensado? Yo lo he pensado, pero más que todo no es eso, porque siento que he hecho mucho para tener mi edad, pero también he pensado mucho en para qué nací, ¿sí entiendes? No tanto en qué he hecho, porque sí he hecho, pero he pensado como, pero no importa, porque para qué nací. Antes de abordar como el tema de cómo entender nuestro propósito, queremos compartirles una promesa, porque entendemos y todas acá hemos tenido esa incógnita de decir no, estoy perdidísima en el mundo, pero hay una promesa y está en Isaías
46 del 10 al 11, que dice: mi propósito se cumplirá, haré todo lo que deseo. Lo que he dicho, haré que se cumpla. Lo que he planeado, lo realizaré. ¿Y por qué hablamos del futuro, de que Dios ya va a cumplir su propósito? Porque nosotros como que nos da un descanso saber que Dios quiere cumplir su propósito y tiene algo planeado que lo va a cumplir. Entonces, antes de, mejor dicho, entrar a cualquier tema del propósito, Dios ya lo tiene planeado y lo cumplirá. Y antes de poder llegar a otros temas, tenemos que tener muy claro nuestra identidad. Por eso, si no vieron el capítulo anterior, les recomendamos vérselo antes de ver este. O después, no hay lío. Entonces, hay muchos puntos y el primero es cómo puedo conocer mi propósito. Y lo hablábamos en el anterior y es como el de la autoestima, también les recomiendo que lo vean, porque todo va entrelazado y es que si nosotros conocemos el valor de nosotros mismos, sabemos en qué podemos ser útiles. Es decir, si yo digo, es que yo soy una persona organizada, entonces, ¿qué me va a servir ser organizada? ¿Sí? Tener esos dones y talentos que nos hacen especiales y únicos. Porque, aunque Sammy es buenísima para actuar, para bailar, yo soy un tronco. ¿Sí? Entonces, yo sé que a mí esa no es mi área, pero el don de Sammy es ese. Mi don o una forma que me encanta son las matemáticas. Yo puedo realizarte ejercicios, yo puedo ser feliz, puedo explicarte cualquier fenómeno físico porque me gusta, ¿sí? Entonces, al conocer en qué somos buenos, en qué Dios nos capacitó, que innatamente de pronto lo desarrollamos súper fácil o que nos cuesta, podemos saber cuál es nuestro propósito. Porque al vincular nuestros intereses con nuestras habilidades, podemos saber en qué ruta podemos empezar a caminar. Es decir, si yo soy buena para las matemáticas, yo no me voy a meter a una carrera que tenga que ver con diseño, porque no la voy a dar, o sea, por más que yo intente, no va a ser mi desempeño. Entonces, reconocer quiénes somos va a permitir que nosotros podamos entender para qué somos buenos y para qué vamos a existir, básicamente. O sea, si mi don también es hablar o consolar a alguien, pues yo lo mínimo que puedo hacer es aprovecharle y decirle, como dice a mí, te vi triste, pero yo sé que Dios ¿sí? Entonces, esa es la clave. Yo creo que ese es el primer ítem súper importante. Los dones y talentos, sí. Y es importante que reconozcas tus dones y talentos, pero esa no es su totalidad, porque podemos llegar al punto de decir, ok, yo soy buena en las matemáticas, entonces tengo que escoger una carrera y ese es mi propósito. A lo que queremos llegar es que la carrera no es tu propósito. Y lo hablamos con conocimiento, porque yo era de esas personas que quería estudiar algo que nada que ver con ella. Vean, no sé si han visto Grey's Anatomy, pero yo me la vi y oigan, yo dije, no, ese es mi propósito. Yo voy a ser médica, voy a ser cirujana, mejor dicho, Grey's Anatomy es mi vida. Y cuando le estuve preguntando a Dios, Dios me dijo, nada que ver, Valentina, estás perdidísima. Y yo, ¿cómo así? Resulta que estoy más por el lado de relacionar con el diseño. Y es eso, mi carrera, yo pensé que cuando yo iba a ser médica se iba a construir todo mi propósito y ya, pero si no es tu don y si no es lo que Dios quiere para ti, no lo es. Y sabes, yo conozco a Valentina desde hace como 2 años ya, ¿sí? Más o menos. Y yo entré en esa época donde ella decía, yo voy a ser cirujana cardiovascular. O sea, esa es mi vida. Yo, de la nada. Y yo también estaba súper perdidísima. Yo dije, yo voy a ser ingeniera industrial. Yo dije, ese es mi don. Y nosotras entramos en un colapso porque fue como una temporada, se los juro, por ahí unos 6 meses que todos los temas de conversación eran ay, y ya sabes que vas a estudiar y uno es como, si supieran. Y nosotras mismas, como que nos encontrábamos y era como, ¿y qué has pensado? O sea, ¿segura has mirado la universidad? Porque pues además de la carrera es la universidad, entonces nosotros era como, sí. Y estábamos perdidísimas y en un punto dijimos, ay no, mejor no estudiamos, vámonos a Australia a ser misioneras. Y es como de, tu carrera puede ser un puente. Volvámonos, mona. Y sale rentable, ¿sabías? En Europa pagan como 3.500 euros. Uy, no, pero re duro, o sea, siento que para los que no saben, yo soy la menor de este grupo. Vamos en orden, así. Parezco a veces la mayor, pero soy la menor, apenas tengo 14, entonces pues no, o sea, no me jode mucho la pregunta de qué voy a estudiar. Pero siempre la tenía muy clara, o sea, y eso es lo bueno. Hay personas que, como yo, que tenemos claro desde un inicio lo que queremos estudiar, porque sabemos qué es lo que nos gusta y para lo que somos buenos. A mí el arte siempre me ha
me ha perseguido, o sea, el arte de la actuación, el canto, el baile, todo, siempre me ha gustado y soy buena para eso. Pero digamos, hay muchas veces en las que las personas son buenas para tantas cosas que no se deciden qué hacer. Entonces, como ellas dos pueden hacer de todo, pero pues no saben o no sabían qué estudiar. Entonces, eso no te define. Incluso hoy estábamos hablando de eso. Nosotras llegamos y empezamos a hablar de universidades, que estábamos viendo universidades, precios, becas, de todo. Y fue chévere como tener esa conversación, porque creo que las tres, aunque no consigamos la beca que queramos, aunque no estemos en la universidad que queramos, vamos a tener esa convicción de que Dios tiene un propósito, y si no conseguimos o no es la carrera que como nosotros pensamos, no será el fin de nuestra vida. Y creo que hay otro ítem súper importante, y es que a veces uno dice como, es que mi carrera tiene que servir para la iglesia. Yo me cuestionaba mucho eso. Yo dije, ¿para qué la ingeniería electrónica me va a servir para la iglesia? ¿Sí? Porque hay carreras como, no sé, diseño de interiores, que iban a decir, ay, diseñemos el teatro, o diseñemos tal cosa, o la actuación, entonces vamos a hacerle las obras de teatro a los niños. Y yo como, ¿qué me va a servir? Crear microchips, o sea, no. Pero fue como, cuando tú aprendes algo, aunque no se vincule totalmente a un ministerio, te va a hacer un puente. Entonces, de crear, de imaginar, vas a tener habilidades que te van a llevar a cumplir el propósito. O sea, no todo lo que haces que tal vez no se conecte no es en vano, sino que tiene una funcionalidad más grande de lo que tú podrías imaginar. Wow. El siguiente punto es pídele dirección a Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces también queremos correr, ¿sí? Estamos jóvenes, chicos, no hay necesidad de correr. Y si tú eres una persona mayor con hijos, con esposo, con lo que sea, no hay afán, ¿sí? O sea, no existen atajos para poder entender tan rápido el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, frescos, no hay que correr, no hay que... O sea, con calma. Él te irá mostrando poco a poco conforme tú lo vayas buscando. A mí eso me impresiona mucho, porque yo soy muy de las que planea 5 semanas después. Entonces, pues yo pienso que cuando Dios habla de propósito, yo espero que me mande un Levítico con las instrucciones para que me muestre cómo hago el templo, literal. Estos momentos canónicos. Entonces, y pues no es así, porque hemos visto que en los llamados Dios les dice palabras concretas, como yo iré contigo, o vas a ser... te escogí, vas a ser quien libera este pueblo. O por ejemplo en el caso de Jesús y Pedro, apacienta mis ovejas. Son palabras muy claves que Dios no se sentó a decir, bueno, anota que en ta. Sin embargo, Dios sí era específico. O sea, Dios en el momento necesario era específico, como lo fue en el templo, porque estábamos hablando de una construcción y pues era necesario medidas, era necesario colores, era necesario todo, ¿sí? Pero Dios va a ser específico a medida que tú le vayas pidiendo, a medida que avances, pero el propósito general que te dio a ti va a ser palabras claves, como apacienta mis ovejas, haz discípulos, multiplícate por toda la tierra. Y partiendo de eso, ya sabemos que, ¿cómo saber? ¿Sí? Ya decimos como, hey, sabemos que el propósito no es cuestión de que Dios te dice, mira, en el 2030 vas a hacer esto. No. O sea, imagínate la carga mental que podría tener uno saber todo. Sino que es como un rompecabezas. Tú vas llenando las esquinitas, luego vas llenando más allá y llegas al centro, que es como tu vida entera, mejor dicho. Pero también hay algo importante, y es las cosas que nos apartan de saber o de vivir el propósito. Y en eso yo quiero entrar muy personalmente, y son las redes sociales. Las redes sociales son una gran ventaja para nuestra sociedad y son el camino también para llevar la palabra de Dios, como lo estamos haciendo nosotros en este momento, a través de un podcast, a través de un post, a través de un TikTok, o incluso, no sé, a través de cualquier mensaje que sea por DM, ¿sí? Pero también son un arma de doble filo. Yo en lo personal, como que yo decía, las redes sociales son inofensivas para mí, o sea, yo no tengo ninguna adicción, no me producen nada malo, ¿por qué dejar de consumirlas? Y la verdad es que me di cuenta que sutilmente yo me estaba empezando a comparar, no en el sentido como de, ay, ella tiene 20,000 seguidores, yo no, o ella tiene el carro Rolls Royce que yo quiero y yo no, sino en el hecho de la productividad. Yo soy también una persona que tengo que jerarquizar todo y tengo que ser súper productiva, porque si no siento que mi vida no alcanza. Y cuando yo empezaba a scrollear era como métodos para estudiar, métodos para ser productiva, métodos para trabajar, y empecé a consumir de ese contenido. Pero a medida del tiempo yo me di cuenta que, digamos,
Sammy se va al baño y yo de una vez cogía el TikTok, cogía el Instagram y miraba en qué se actualizó. Una técnica nueva, un método nuevo y me empecé como a frustrar porque yo decía, yo no encajo en esa forma. Y eso nos lleva a compararnos. En mi caso, pues la productividad, en tu caso puede ser tu físico, en tu caso puede ser un talento que no tienes, no sé, cantar, diseñar, bailar. Y eso nos lleva a desear vivir la vida que está viviendo otra persona y no crear nuestra propia, pues como nuestro propio sendero, mejor dicho. Wow, y también eso es otro tema importante, ¿no? O sea, si tú estás envidiando el propósito de otros para conseguir eso, nunca vas a conseguir el tuyo, nunca. Wow, yo quiero contarles una historia, no sé si han visto Miguelito y Mafalda. Bueno, imagínense que Miguelito estaba sentado debajo de un árbol así. Y entonces Mafalda llega y le dice, Miguelito, ¿qué estás haciendo? Y Miguelito le dice, esperando algo de la vida. Y entonces Mafalda dice como, ¡ay! Y entonces le cae una hoja a Miguelito en la palma de la mano. Y entonces Miguelito aprieta la hoja y dice, ¡tacaña! Y entonces Mafalda hace la reflexión de que el mundo está lleno de Miguelitos sentados debajo de un árbol esperando qué es lo que les da la vida. Y ese es otro punto que nos puede distraer de nuestro propósito, nuestra pereza, ¿sí? Nosotras llevamos 2 años con la idea de este podcast y creo que fuimos Miguelito, Laurita y yo. Esperábamos que Dios nos dijera cómo, cuándo, dónde, por qué, qué tema, o sea, como el éxodo. Me encanta este ejemplo porque nosotras estábamos en serio sentados esperando 58.500 confirmaciones de Dios y llegó Samis, que Samis es vivir un día a la vez, vamos a hacerlo así y nos ha permitido avanzar y cuando empezamos no las sabíamos todas. Oigan, empezamos lo más novato. El primer capítulo. A propósito, queremos pedirles perdón por el audio. Discúlpenos, eso fue fatal. No es por el audio del primer capítulo, qué pena. Pero es un ejemplo de que empezamos novatas y aunque Dios no nos dio todos los pasos del podcast, sí aprendemos a vivir día a día y decimos, está bien, vamos a quitar mi pereza y vamos a cumplir el propósito de Dios. Y no es como nosotros pensamos, porque a veces Dios te dice como, ok, quiero contigo que enseñes a las personas. Y, ay, no, Señor, pues qué pereza con las personas. No, yo mejor me quedo acá. Qué pereza decirle toda mi vida, qué pereza. No, hay que salir de ese árbol y hay que decir, está bien, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que voy a cumplir tu propósito. Wow, eso está impresionante y me identifique. Pero otra cosa que nos puede distraer muchas veces es como la gana de tener aceptación de la gente. Es que se los quiero explicar de una forma en la que todos podamos entender. Lau tiene un deber, ¿sí? Que es ir al colegio. Pero un día llega Vale y le dice, no, ¿sabes qué? Qué pereza, no vayamos al colegio. Entonces Lau empieza a faltar al colegio. Entonces, ¿qué pasa? Por querer buscar la aceptación de Vale, ella dejó de hacer su deber, que era ir al colegio. ¿Me hago entender? ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden? Sí. Listo, dale, gracias. Entonces, muchas veces queremos buscar la aceptación de los demás y eso es muy complicado porque nunca le vamos a agradar a todo el mundo y eso nos puede hacer desenfocarnos de nuestro... Mira la iguana. De nuestro propósito. Porque, sí, o sea, no es lo que Dios quiere para nosotros. Y en eso entró un punto súper clave y es qué factores nos llevan o nos permiten o nos imposibilitan a encontrar nuestro propósito. Y lo primero son las personas. Las personas hablamos de familia, amigos, conocidos, jefes, líderes, no sé, pastores incluso, o cualquier persona que esté a nuestro alrededor y con la que entablamos una conversación. Y en eso parte la frase de dime con quién andas y te diré quién eres. Porque hay una frase súper célebre y dice como, si tú estás con 3 borrachos, tú eres el cuarto, ¿sí? Y es porque las personas que están a tu alrededor imparten sin querer su voluntad o su forma de ser sobre ti, ¿sí? A veces, a mí me pasaba cuando era pequeña y a veces todavía lucho con eso. Cuando yo estoy con una cierta persona, se me pega muy rápido la forma en que habla, ¿sí? Como el término o como la actitud y mi mamá me hacía caer eso en cuenta. Y es porque a veces uno no mantiene como su carácter, su temperamento. Y eso pasa con cualquier otra cosa, con nuestro propósito, con nuestra misión de vida. Entonces,
tenemos dos opciones. Las personas nos pueden llevar de dos formas. A depender más de nuestra fe, a acercarnos más, o a traer esclavitud y dependencia de este mundo. Wow, mi mamá tiene un dicho que es: un amigo te puede llevar 10 veces más arriba o 10 veces más abajo. ¿Cómo que amigos, vale? Imagínense que cuando estábamos planeando el tema y llegó a este punto, Samis nos dijo, bueno, chicas, aquí hay que hablar algo. Hay que hablar. Familia, tenemos que hablar. No eres tú, soy yo. Soy yo, chicas. No, pero creo que eso es importante que todos lo hagamos, porque gracias a Dios, bueno, hemos encontrado amistades que nos llevan 10 veces más arriba, como también le pasó a Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego eran el combo, o sea, era Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel, y todos los veían y decían, uff, o sea, wow. El típico grupito de los chicos perfectos de la iglesia. Ellos eran. Entonces, este es un ejemplo de que los llevó más, porque incluso cuando Sadrach, Mesach y Abednego los pusieron al horno de fuego, Daniel no estaba, y uno decía, ok, Daniel es el título del libro, ¿no? Entonces Daniel era como el cabeza, ¿sí? Pero su relación era tan fuerte que aún separados tenían la misma fidelidad y se apoyaban entre ellos, y los permitió ser reconocidos como, wow, los sabios, los inteligentes, los que se cuidan. Yo me imagino que también eran re guapos, porque es que para que les regale, para que escriban un libro, o sea, no. Chicos. Entonces es eso, es que amistades te están llevando a salir de ese fuego victorioso, o que otras te están pues poniendo o hundiendo o traicionando. Y ahí es donde vamos con el otro ejemplo, y son los hermanos de José. Como decía Milau, no solo implica las amistades, sino también en familia o en todas las personas que nos rodean. Los hermanos de José los llevaron a ser esclavos, o sea, lo vendieron y no le ayudaron, y fue hasta que lo vieron en un alto rango que pudieron entender que lo que habían hecho estaba mal. Y a veces, por esas mismas amistades, podemos llegar a hacer cosas que realmente no van con nosotros. O sea, por buscar esa misma aceptación de la que hablábamos o algo así con esas personas, solemos a perder nuestra identidad. Tendemos a perder lo que queremos y a perder cómo somos. Entonces te tenemos una pregunta. ¿Tus amistades te están llevando por cosas buenas? Y si no, vea, vaya limpiando. Sí. ¿Qué otro factor? Ahí creo que incluso lo de José, ¿sabes que no fue tan malo? Claro, muy triste el trasfondo de que tu propia familia te venda y te desprecie, obviamente, súper horrible, pero eso le permitió a José crecer de una manera exponencial. O sea, la misma Biblia dice como tipo, si él no hubiera estado así en la cárcel, si no hubiera pasado lo de Potifar, si no hubiera desarrollado sus dones aún en la prisión, no hubiera llegado a ser la persona que fue. Y es que yo no puedo aspirar a crecer espiritualmente si cada 15, 8 días me la paso de fiesta en fiesta. Yo no puedo aspirar a, qué sé yo, dejar el vape o el cigarrillo si me la paso con los amigos marihuaneros todo el tiempo. Yo no puedo, o incluso yo necesito crecer, no sé, estudiando, yo me rodeo con gente que es pilosa, o sea. Con el tema de tu vocabulario también, o sea, tú no puedes dejar la grosería si te juntas con gente grosera. Exacto. Entonces, el lugar donde estemos tiene que ser un factor que te influya a mejorar, que te influya a crecer. Y es donde ahí pedimos la revelación que tú mencionabas, o fue, ¿vale? No me acuerdo, de Dios. Y ves cómo pedirle a Él la palabra. Y a mí me impacta muchísimo porque estaba terminando el Levítico y decía pues todo el tema de la purificación. Me aburrí un poquito, la verdad, pero hay una parte esencial en donde dice como a donde quiera que yo, o sea, donde quiera que el pueblo vaya, tienen que guardar mis ordenanzas en su corazón. Entonces eso quiere decir que si tú te mudas de casa, si tú te mudas de ciudad, si tú te mudas de iglesia, si tú cambias de amigos, aún así tienes que mantener el propósito y la identidad que Dios te da y los pues mandatos también que te da, como esas cosas que tienes que cumplir sí o sí. Wow. En el tema de mantener esa revelación va también el tiempo, porque como hemos hablado, el propósito no es algo que se pone así nomás, es como dijo Lau, es
es un rompecabezas. Y cuando nosotros le pedimos la revelación a Dios y esperamos en su tiempo, creo que tenemos y vivimos con la convicción de que nuestra prioridad es su voluntad y no nuestra voluntad. Entonces, si la prioridad tuya es la voluntad de Dios, no pasa nada si son 2 años después, o es ya, o es de pronto 5 años después, porque no eres tú quien va manejando el carro, sino es Dios. Entonces es pedir esa revelación, Señor, que sea a tu tiempo, a tu voluntad, y ayúdame a vivir en paciencia para entender tu voluntad. Yo quiero hacer una ejemplificación y te voy a preguntar algo. ¿Tú has montado un avión? Sí, ¿Has ido a varios lugares? sí. Ok. Cuando tú entras al avión, ¿qué pasa? O sea, ¿te da miedo? ¿Qué quieres hacer? O sea, ¿o estás re tranqui ahí durmiendo? Emocionada porque si me estoy montando en el avión es para ir a algún lugar y el lugar me... Ok, listo. ¿Tú conoces al piloto? No, Ok. Tú cuando tú te montas en moto, ¿sí? obvio. Cuando tú te montas en la moto, ¿tú conoces al conductor? No, Lo mismo con el Uber. ¿Tú conoces al conductor? no. ¿Y al del SIP? ¿Tú lo conoces? Ok. ¿Por qué nosotros cuando vamos en esos vehículos estamos reparchados, escuchando música, incluso hay gente que se duerme, si no conocemos al piloto? Y tenemos tanto miedo de entregarle la confianza a Dios cuando Él es el que mismo que te Y dice. cuando a él sí lo conocemos. Exactamente. ¿Cuál es tu miedo? ¡Wow! Hay un tema, ya como para medio terminar, y es que el tema que te decías es que Dios te va a guiar en el lugar y el tiempo que Él necesite. Pero hay un tema que a veces es difícil de aceptar y es que no todos estamos llamados para servir en el templo. ¿Qué es el templo? El templo no es la iglesia, sino el lugar físico. El lugar donde tú entras, te sientas, eso es el templo. La iglesia somos nosotros. Y nosotros sí tenemos como propósito cada uno de servir en el lugar donde estemos. No importa si es en la iglesia, no importa si es en el templo, no importa si es en tu casa. Hay muchas veces pasa con las mamás, ¿no? Muchas veces las mamás tienen que ser ama de casa y se sienten re mal. O sea, dicen como, no, yo no tengo propósito. No, amor, sí. Muchas veces ese es tu propósito, quedarte en tu casa, servir a tu esposo, ayudar a tus hijos a crecer. Todo eso es un propósito del cual Dios ya tenía predeterminado y no necesariamente tiene que ser en el templo. Y ahí, pues en el tema del templo, yo quiero contrastarlo un poco también con los sueños que podemos tener, porque todos tenemos sueños y todos tenemos esas metas a seguir, pero lo importante de tener sueños, porque no es no tener sueños, o sea, no es como, ay sí Señor, tu voluntad, todo lo que yo piense está mal porque es tu voluntad, no, porque Dios también se manifiesta por medio de sueños. Y lo importante de tener sueños es contrastarlo con la voluntad del Señor. O sea, ¿qué hay en ese sueño que le sirve a Dios o no le sirve a Dios? Y eso va un poco lo que ahorita Lau nos va a hablar de los propósitos generales. ¿Sí? ¿Yo qué hago cuando tengo un sueño? Uno, me acerca a Dios o me aleja de Dios. 2, produce frutos del Espíritu Santo o solo me produce estrés o solo lo quiero para que los demás me vean o solo lo quiero para, mejor dicho, resaltarme a mí. Y 3, es contrastarlo con los propósitos. Puedo llevar el evangelio, puedo honrar a Dios, puedo ser santo con ese propósito y ese sueño. Y es eso es lo importante. O sea, no es que no sueñes, sino que tus sueños estén alineados a los sueños de Dios, porque así será mucho más fácil y evitamos la frustración. Es decir, hay que hacer una aclaración y es que hay 2 tipos de propósito. El propósito que cada persona tiene. O sea, Sammy tiene un propósito inmenso que yo no, o sea, no es el mismo, ¿sí? Ella tiene sus áreas, yo tengo las mías, que en cierto punto, como en este momento, nos cruzamos y hacemos match, hacemos equipo para cumplir la meta, pero son muy diferentes y yo no tengo que acomodarme al de ella, ni ella tiene que acomodarse al mío, porque imagínate yo actuar, o sea, ella me vio fatal, o sea, mal. Pero también hay un propósito general, una misión que todos los hijos de Dios tenemos y que tú también tienes que apropiarte de eso. Y es, primero, amar a Dios, o sea, ese es tu pilar. Si tú no amas a Dios, o sea, no puedes hacer nada, te lo aseguro. Incluso el libro de interrogantes decía eso, como tipo, cuando un Dios tienes un propósito, un sentido y una orientación. Pero también es hacer discípulos. Dios ama tanto a las personas que quiere que nadie se pierda. Entonces es como, Él te dice como, listo, tú eres buena diseñando imágenes, impacta
a las personas con esas imágenes. O tú eres buena actuando, como actúa y dile como, así como interpreta, no sé, una historia como José. Entonces así vas a llegar a la persona. Eres buena hablando, listo, habla. Y es hacer discípulos para que todas las personas puedan disfrutar del amor inconmensurable de Dios. Además de nosotros, además de hacer discípulos, como decirte, Sammy, cree en Dios, es como ayudarla a que ella crea en Dios. No es como tipo, Dios te ama, eres salva, vamos a hacer la oración de fe, listo, Dios te desaparezco. O sea, ¿cómo te sentirías si yo hiciera eso? No, pues esta vieja aquí. Sí, total. Es plantar a esas personas. O sea, plantarte tú mismo, crear unas raíces fuertes, pero también decirte, hey, Sammy, vamos a la iglesia, yo te gasto una malteada. O, vale, ¿hay algún evento en la iglesia? Mira, hay uno de jóvenes buenísimo que es de rumba, vamos. Sí, es como meterla, introducirla. Pues, o sea, rumba cristiana, amores, o sea. Pero es eso. Y además de vivir en santidad, Dios quiere que cada día seamos más parecidos a Él. Él sabe lo imperfectos que somos nosotros. Porque Él sabe los defectos que tienes a mí, sabe los defectos que tengo yo, sabe los defectos que tiene Valentina y los que tienes tú. Pero aún así Él quiere que tú te mejores cada día. Es como tipo, listo, vamos. ¿No te gusta esto? A mí no me gusta que tú seas así, Sammy. Que me mires feo cuando te enojas, cuando tienes hambre. Entonces cámbialo. Yo te ayudo a cambiarlo. No. ¿Sí? Entonces es eso. Hay propósitos generales. Y si quieres saber más de eso, puedes decirnos también en los comentarios. Podemos hacer un post, yo creo. Y si no, también la Biblia. O sea, ahí te va a decir en las cartas del Nuevo Testamento, la misión de Jesús te la imparte también a ti. Hay otro propósito general que quiero contar. Y es que últimamente la gente no quiere tener hijos. Y dice como, no, es que con el mundo de ahora, ¿para qué voy a tener hijos? Traerlos a sufrir. ¿Qué les pasa, no? A mí me estresa mucho que la gente diga que no, porque yo sueño con ser mamá desde pequeña. Y es un propósito que Dios nos dio, multiplique en la tierra. Y si tú no tienes un hijo a quien tú puedas compartirle el mensaje de fe y compartir la bendición que Dios ha dado, entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Sí? Dios, por algo, es muy celoso con que los israelitas no se casen ni tengan hijos con otros, ni con filisteas, ni con nadie, sino solo con el pueblo de Dios, porque entre más nosotros seamos pueblo de Dios y reconozcamos a Dios, más santa y purificamos la tierra. Entonces, por favor, todos los cristianos en serio tengan hijos. Gracias. Entonces, ya para concluir, queremos sacar unas conclusiones. Y es que, primero, yo creo que no se necesita un título para poder servir. Yo creería que es la primera. No necesitamos estar en los altos rangos para poder servir a Dios. Y en tu casa, en tu colegio, en tu trabajo, puedes empezar a servir. Creo también todas las labores, hasta la más pequeña, aunque tú digas insignificante, tiene valor. O sea, puede que sí, no seas el del púlpito que canta así súper genial, mi sueño frustrado. Pero para algo soy buena y Dios ve el valor en eso. Es como de que todas las cosas que podemos hacer, aunque comparados a otros sean muy poquitas, tienen un valor para Dios. Como el pasaje que dice que la viejita entregó solo una moneda y los fariseos entregaron varias. A él le importó más esa moneda porque era lo único que tenía la viejita, a diferencia de los fariseos. Wow. Y como último, queremos decirte que está bien no sepas tu propósito o está bien sentirte perdido, porque ahí es donde Dios va a empezar a florecer y va a empezar a instruirte. Entonces, nuestra invitación es que caminemos día a día con Dios, teniendo pilares centrales de nuestra vida como los propósitos generales que él ahorita nos contó, como las personas, como el lugar que hablamos. Teniendo esos pilares esenciales, Dios te va guiando día a día y vamos a poder cumplir su voluntad, que es lo más importante. Wow, sí, entonces acuérdate, es un proceso, nunca vamos a poder entender completamente cuál es nuestro propósito, pero debemos ser intencionales en buscarlo cada día. Y listo. Gracias por ver este Muchas capítulo. gracias por vernos. Ahora ya estamos en Spotify, entonces síguenos en nuestras redes sociales, comenta mucho y comparte. Aquí van a estar las redes sociales. Y nada, esperamos que les hayan gustado mucho y Un abrazo. Chao.